Bien, la terapia insulínica va a depender muchísimo de la técnica de su administración. Escuchaba con mucha atención la presentación de la médico endocrinóloga y puntualizaba muy bien la importancia del rol del enfermero en el abordaje de la persona que convive con la diabetes. Desde ya, entonces, podamos nosotros hacer algunas distinciones del rol que tenemos como enfermeros. Miren esta fotografía hace muchísimos años, específicamente en el año 2013, que me otorgan la posibilidad de estar a cargo de esta área tan importante basada en la educación terapéutica de la persona con diabetes. Y aquí vemos una escena muy bonita donde muchas de las pacientes, de las personas que conviven con la diabetes, reciben el taller de aplicación de la insulina. Muchas de ellas que se les invitó a participar de este taller no tenían la indicación de recibir insulina como tratamiento. Y eso me permitió analizar que por responsabilidad social, toda persona con diabetes debe de aprender el uso correcto de la autoadministración de insulina y también todo profesional de la salud. Entonces, en este sentido, va enfocado a el personal y profesional de la salud para una administración segura de este elemento tan importante que ya cumplió más de 100 años de experiencia en el uso de la insulina. En realidad son 103 años que ya la insulina, desde que se utilizó por primera vez, nos ha permitido pues tener esa experiencia. Entonces, la técnica correcta de la administración de la insulina es esencial para el control óptimo de la diabetes. Así lo publicó también el doctor Fries en una de sus ediciones que habla precisamente en diabetes care y diabetes metabólica. Particularmente desde que inicié en este trabajo dedicado a la educación del adulto con diabetes, hemos editado dos libros, dos guías en realidad, no libros, no, dos guías en el año 2014 y en el año 2017. Hasta el año 2014 solamente disponíamos de insulinas análogas y humanas, pero en el 2017 llega otros agentes que no son insulinas, pero que también son inyectables, que sirven para el manejo de la diabetes. Y este año, el 14 de noviembre, que es el Día Mundial de la Diabetes, entonces estaremos publicando la tercera edición de esta guía actualizada y los invito también a poder seguir. Desde ya, a nuestro querido amigo Scott le he brindado la guía del 2017 para que la puedan ir revisando y leyendo. Eh, Basados ya en un estudio multicéntrico realizado en el año 2015, qué rápido han pasado los años, me sorprendo de verdad, y quiero contarles un poco de este estudio LTQ, que participaron algo de 13.289 pacientes de 42 países. Considero que es un estudio global con una inversión infinita, pero cuyo resultado nos ha permitido tener algunas conclusiones claves. Una de esas conclusiones claves de todo este estudio que se desarrolló en el año 2014 y 15 que finalizó, Perú fue uno de los centros dentro del hub sudamericano, quien también aportó con una cuota de evidencia. Y tuve la posibilidad de participar de este estudio y se expuso los resultados en precisamente Roma, Italia, el 23 de octubre del año 2015. Estos resultados nos permitió elaborar lo que les comentaba la primera guía, donde participaron 19 médicos endocrinólogos y 45 enfermeras educadoras en diabetes. Desde ahí ya se hablaba del perfil de la educación terapéutica en diabetes y el sueño de tener en algún momento enfermeros y enfermeras especialistas en el cuidado de la persona con diabetes. Estas enfermeras fueron formadas fuera del país,
entrenadas precisamente para garantizar la terapia insulínica, y se elaboró esta guía porque había muchas técnicas que de pronto no estaban sostenidas por la evidencia. Y en 2017 también se volvió a trabajar con un equipo de expertos para seguir elaborando. Sin embargo, entonces surgió algunas preguntas en esta elaboración de esta guía. Una de ellas, hablando de los principios, y adoptamos muy bien los principios que se utiliza dentro de la enfermería, como la administración de cualquier medicamento. Y aquí sí puntualizamos algo clave. ¿Qué insulinas se deben utilizar, por ejemplo, por vía endovenosa y qué insulinas no? Una de las conclusiones de este estudio es precisamente que las insulinas regulares son las únicas insulinas que sirven en las unidades críticas para manejar a los pacientes con hiperglicemia o con estado cetósico a través de la bomba de infusión continua de insulina, que es la insulina regular, porque también lo conocemos nosotros como insulina R o insulina cristalina por el aspecto que tiene. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las insulinas humanas como NPH y todos los derivados análogos de acción rápida, ultra rápida, lenta y ultralenta no se deben administrar por vía endovenosa. Esa, por ejemplo, es una de las conclusiones muy importantes cuando hablamos de insulina correcta. Y cuando hablamos de la dosis y hora correcta, se refiere en qué momento decido administrar la insulina tras la prescripción médica. Hay insulinas que se pueden administrar antes del alimento y hay insulinas que se pueden administrar incluso conjuntamente al terminar el alimento o en el intermedio del alimento sin generar una alteración en su farmacocinética menos en su farmacodinámica. Pero también tenemos como dato importante de este estudio global que la vía, así como la rotación y el pliegue son importantes. La rotación de los puntos de aplicación de insulina, por ejemplo, en este consenso global, se determinó que la zona periumbilical no es la mejor zona para un tratamiento prolongado de la administración de la insulina porque provoca lipodistrofias o lipoatrofias con la frecuente o con el frecuente uso de la aplicación de la insulina. ¿Y por qué? Porque efectivamente la insulina tiene un efecto anabólico. Puede modificar el tejido adiposo haciéndolo crecer o decreciéndolo y haciendo convertir en una zona no óptima para la absorción adecuada de la insulina. Por lo tanto, en este consenso menciona que la mejor zona para aplicar la insulina es todo el plano abdominal y dejando de lado un poco la zona periumbilical, salvo que la aplicación de la insulina va a ser corta y temporal para un prequirúrgico, por ejemplo, que van a ser durante los siguientes 4 o 5 días. Entonces sí le pueden colocar en la región periumbilical, pero posterior a ello ya no va a ser requiriente de insulina. Entonces tienen sus especificaciones. Ahora, en relación a la conservación y almacenamiento, se evaluó mucho las posologías, las literaturas de los productos y las insulinas no se deterioran, por ejemplo, a la luz de fluorescencia, pero sí a la luz ultravioleta. Así como también si yo tengo el frasco de insulina expuesto fuera de su cadena de frío, entre 2 y 8 grados, dura 30 días aproximadamente sin su deterioro, pero que no supere los 30 grados centígrados. Entonces, eso también es una de las conclusiones importantes. ¿Por qué? Porque la persona que convive con la diabetes requiriendo insulina puede viajar y puede llevar la insulina en la maleta sin un congelante o refrigerante y esta no se va a deteriorar. Sin embargo, sí se recomienda el uso de la conservación en cadena de frío para aquellos productos que todavía no han sido abiertos y que se van a almacenar por largos periodos de tiempo. Bien, así como el dispositivo o la aguja fueron dos elementos importantes que también se han modificado a través de estos años, y todavía en algunos centros hospitalarios se siguen utilizando, por ejemplo, la jeringa
que todavía están escaladas en mililitros, que no son óptimas para la aplicación de la insulina, son las jeringas de tuberculina. De eso vamos a hablar también dentro del aspecto farmacoeconómico. Entonces, ¿qué tipos y cuáles son las insulinas disponibles en el Perú? En el Perú tenemos los dos tipos de insulina. Las insulinas análogas de acción ultra rápida como Aspargo, Glicina y Lispro, y su par sería la insulina humana, la insulina regular o la insulina cristalina que le llamamos nosotros de manera muy común o típico. Luego tenemos la insulina NPH, que es una insulina de acción intermedia, pero cuyo pico de acción, como vemos acá, no es tan alta como la insulina regular o las insulinas ultra rápidas. Entonces, a mayor pico de acción, mayor tasa de absorción, el riesgo de hipoglicemia también puede estar presente. Entonces, sale un análogo de insulina como Detemir, por ejemplo, que alarga un poco el tiempo de vida de la insulina. Ya no dura como la insulina EPH de 12 a 18 horas aproximadamente, sino dura entre las 16 y 20 y 24 horas, haciéndolo una insulina un poco más de acción de liberación prolongada y con menos ápice o menos pico de acción y con menos riesgo de hipoglicemias. Pero también sale otra insulina, glargina, por ejemplo. La glargina ya dura un poco más, dura de 20 a 24 horas y como ven ustedes en la gráfica se puede distinguir una línea un poco más aplanada. Eso quiere decir que su riesgo de hipoglicemia es mucho menor en relación a NPH, en relación a insulina regular, en relación a Asplac, glulicina o Lispro. Finalmente, también llega al Perú en esos años, en 2017 aproximadamente, cuando hice la segunda edición del libro, la insulina de Gludec, que dura entre las 24 y 48 horas. Eso quiere decir que la secuencia de aplicación de la insulina es cada día y medio, ya no todos los días como en las anteriores insulinas. Por lo tanto, podemos decir que Perú dispone todas las insulinas que están en el momento, digamos, en el circuito mundial de la terapia. Sí, es cierto, en el petitorio del Ministerio de Salud o de Salud solo se dispone de toda esta gama de insulinas, NPH, regular y glargina. Eso sí he visto en frascos viales. Ahora, dentro de la historia, desde el año 21, donde Leonard Thomson y Charles Best, eh, perdón, Charles Best y Franklin Banting descubren la insulina, hicieron primero una observación, ¿no? En su perrito, ese perrito de nombre Marjorie, hicieron un conjunto de experimentos donde obviamente restaron su páncreas, extrajeron, en todo ese tiempo de experimentación, se presentó y se extrajo esta primera insulina. Miren ustedes cómo era en aquel tiempo, en aquellos años, la primera insulina aislada para uso humano. Su concentración era 50 unidades por 5 ml. Imagínense, ahora tenemos insulinas cuya concentración es de 100 unidades por mililitro. Entonces, eso también es una gran ventaja por el volumen a utilizarse. Porque imagínense en esta insulina cuya prescripción sería 20 unidades o 30 unidades, estaríamos poniendo entre 2,5 a 3 mililitros. Y la zona de absorción del tejido adiposo no le da para tanto. Entonces, uno de los primeros humanos en recibir la insulina fue Leonard Thompson. Leonard Thompson, miren ustedes, un niño de 14 años aproximadamente en la fotografía, cargada por su madre, muy adelgazado, un niño que no había crecido para su edad, se había detenido el crecimiento y nadie se explicaba qué le estaba sucediendo. Y después del primer uso de la insulina, pues este caballero
vivió muchísimos años hasta que en la edad adulta le ocurrió otra circunstancia de la vida, falleció, pero no por producto de la diabetes. Entonces, aquí hay otra conclusión importante, colegas, que tenemos que saber, es que las únicas insulinas que se pueden mezclar entre sí, bueno, después de algunos análogos, es las insulinas humanas como la insulina R y la insulina NPH. ¿Y por qué mezclarlas? Porque se van a dar cuenta en algún momento que hay una coincidencia de horario en la aplicación. Les voy a mostrar una receta y para evitar que se apliquen dos puntos, se puede añadir en una misma jeringa para la administración. Entonces, las únicas insulinas que se pueden mezclar desde ya son las insulinas NPH y la insulina regular. Pero también la industria genera premezclas de insulina. Bueno, esto no lo voy a puntualizar, y aquí sí, miren, por ejemplo, las insulinas Aspar protamina con Aspar libre, una de ellas hace las veces de insulina rápida, la otra de insulina intermedia o lenta. Por ejemplo, acá hay una mezcla entre, dice, Aspar protamina, Aspar libre 70-30, 70 actúa como NPH y 30 como insulina regular. En lisproprotamina y lispro libre, 75 actúa como NPH y 25 como la insulina regular. Igual podremos mezclar arriba, por ejemplo, 70-30, que es igual a NPH 70 y 30 de la insulina regular. Eso les voy a explicar ahorita en una de las recetas para que esta teoría se grafique en la práctica. Entonces, ¿cuál es la vía de administración de la insulina? La insulina está diseñada para ser administrada en el tejido celular subcutáneo. Y después de este pequeño estudio anatómico de la estructura tegumentaria, podemos darnos cuenta de que la piel tiene un espesor entre 1,25 y 3,25 milímetros, perdón, aproximadamente. Desde ya entonces solo necesitamos, para penetrar la piel y llegar al tejido subcutáneo, una aguja cuya longitud ideal sea 4 milímetros, porque es lo que necesitamos para que llegue al tejido subcutáneo, reduciendo la posibilidad de la administración intramuscular de la insulina. Esa es otra de las conclusiones importantes por la que se pide que las agujas sean cada vez más cortas. Entonces, ni el grosor del tejido celular subcutáneo, ni el IMC, ni ser varón, ni ser mujer, modifica el grosor de la piel. Lo que sí modifica es el constante uso. Por ejemplo, en la palma de las manos, como en el de los planta de los pies, sí la piel tiende a engrosarse por su mecanismo mismo del uso que le damos. Pero en las zonas de aplicación de la insulina, esta no se modifica. Ahora, imagínense en el año 40 o 50, una niña aplicarse la insulina. ¿Se imaginan cómo eran los dispositivos? Eran dispositivos definitivamente que nos habían contado de repente nuestros docentes, donde eran todo de vidrio. Su esterilización se basaba en los flameados de las agujas y su afilación también era como una piedrita, como una lija, como una lima, etc. Todo eso ha cambiado en estos últimos años. Miren ustedes, entonces, este era uno de los dispositivos para administrar insulina, y aquí el peligro, digo, y el riesgo para la aplicación intramuscular de la insulina era la longitud de la aguja, que son agujas largas. Entonces, desde ahí viene el principio de la recomendación que la insulina debe administrarse en un ángulo de 45 grados. Pero en la actualidad ya no. En la actualidad tenemos agujas cortas de 4, 6, 8 hasta 10 milímetros. Por lo tanto, la recomendación es la aplicar a 90 grados. Si todavía seguimos aplicando a 45, es porque no hemos leído todavía el libro de recomendaciones. Ahora, se descubrió que la tasa de aplicación intramuscular de insulina se debió a la longitud de la aguja. Entonces, en esos años diseñaron, creo que por aquí no tengo la posibilidad de tener un punterito, de acortar el tamaño de la agujita. Como ven ustedes en la fotografía, si bien es cierto, la aguja está corta, pero el gauge, la luz de la aguja, el grosor de la aguja era mayor.
Entonces, había otro peligro. Se aplicaba y al retirar sangraba o salía la cantidad de insulina que se le da administrada. Entonces, la tasa efectiva de administración tampoco era muy segura. Miren ustedes, tantos elementos a considerar para la aplicación segura de la insulina. Procedimiento que no dura más de un minuto. Entonces, pero detrás de él es toda una fuente de información a considerarse. Y después asociaron que de pronto podría la hipoglicemia ser por la concentración de la insulina. Acuérdense que las primeras eran de 50 unidades. Dijeron, hay que hacerlo de 20 unidades, de tal manera que la tasa de hipoglicemia se reduzca. Pero el problema no era la concentración de la insulina, eran los dispositivos para aplicar la insulina, como las jeringas, como las agujas, etc. Y miren ustedes aquí muy claramente en el estudio que podemos distinguir que la tasa de aplicación intramuscular de la insulina, si utilizamos, por ejemplo, las jeringas de tuberculina, que tienen 12,7 milímetros de longitud de la aguja, en niños, por ejemplo, de 2 a 6 años, la tasa de riesgo de aplicación intramuscular de la insulina es del 97%. Y en adultos, el 45%. Eso quiere decir que de cada una aplicación frente a la otra, una puede llegar al plano intramuscular. Ya sabemos que muy bien también lo detallaron en presentaciones anteriores, que la aplicación intramuscular de la insulina acelera su acción, aumenta el riesgo de hipoglicemia y eso debemos de evitar como lo estoy mostrando en esta gráfica. ¿Ve? Aumenta la absorción, pero disminuye su tiempo de vida de la insulina y aumenta el riesgo de hipoglicemia. Aquí tenemos los diferentes dispositivos para poder utilizar, que son las agujitas de doble bisel, que son este tipo de jeringas en la que podamos nosotros colocar y administrar. Jeringas o lapiceros también. Por favor, me recuerdan la hora. Entonces, debemos nosotros también considerar que si utilizamos jeringas, tenemos tres tipos de jeringas escaladas en 100 unidades, en 50 unidades y 30 unidades, dependiendo de la cantidad y volumen que el paciente va a utilizar por día. Y aquí les traigo una fotografía donde hacemos referencia del espacio vacío que tiene algunas jeringas. Por ejemplo, las jeringas que están hacia el lado izquierdo, que vienen en mililitros, con agujas montables, hay un espacio que le llamamos el espacio muerto, donde se queda una pequeña cantidad de insulina cada vez que administramos. No es que deje de pasar para la persona el volumen, por ejemplo, yo le administro 10, al paciente le llega la 10 unidades. El problema es que cada vez que descarto una jeringuilla, también descargo un poquito, una pequeña cantidad de insulina que se va quedando en el resto de este espacio muerto que le llamamos de la jeringa. Entonces, económicamente no conviene, pero también hay que pensar en el reuso. Muchos de los pacientes reusan sus jeringas. Aquí lo que les decía, por ejemplo, en esta literatura, dice, ve, el dispositivo en uso puede mantenerse a temperatura del ambiente por debajo de los 30 grados hasta por 28 días como máximo, sin deteriorarse la insulina. Entonces, una recomendación importante. Ahora, lo que sí debe evitarse es el congelamiento. La insulina no se debe de congelar. Aquí, lamentablemente, viene una paciente, me dice, licenciado, quiero que me aplique la insulina. Yo le digo, ok, saca tu insulina. Y cuando veo estaba escarchado, entonces faltó información del farmacéutico a la persona que dispense e indicarle que no lo congele, sino que lo conserve en un lugar frío y fresco. El lavado de manos es muy importante para evitar precisamente, mira, esta zona de aplicación. Una persona que por su actividad laboral obviamente siempre tiene las manos un poco sucias, porque es una persona que trabaja en el mercado, entonces, pero no se hizo la higiene adecuada, no utilizó bien la limpieza de la zona con el algodón y alcohol. Mira lo que generó. Una celulitis en la zona de aplicación. No es reacción adversa a la insulina, ojo, ¿ah? Sino es mala higiene en la práctica de administración. Mira cómo se hizo en algunos días después.
se comunicó inmediatamente al médico en el momento de la observación de la zona de aplicación, le administramos antibióticos, pero miren ustedes cómo la zona se desvitalizó. Imagínense si esta persona con hiperglicemia se contagia con tuberculosis. Miren ustedes qué podría pasarle a esos pulmones. Entonces es importante es reconocer, observar la manera de cómo nosotros hacemos educación responsable. Este es uno de los casos que me ha pasado en casi 14 años de ejercicio en la educación terapéutica en diabetes. También tenemos menores de edad que obviamente antes del alta reciben su entrenamiento para aplicarse, autoaplicarse la insulina y nosotros como enfermeros siempre tenemos que buscar los elementos lúdicos para que la niña o el niño pueda adherirse al tratamiento. Lo que les decía precisamente de las recetas, por ejemplo aquí no va a haber ningún problema, coincide NPH, R y NPH en 3 momentos, no hay que asociar ninguna insulina, es una receta gráfica, pasamos de esta escritura a esta receta gráfica, pero aquí sí, en esta receta, por ejemplo, sí van a haber momentos donde coincide. Por ejemplo, la primera coincidencia de las insulinas que se van a dar es en la mañana, ante el desayuno, tanto la R como la M. Sola manera de gráfico, está en el libro que le estamos compartiendo. La insulina primera que se debe cargar en esta premezcla son las insulinas regulares, la R o la cristalina, como la llamamos, y luego viene NPH para no alterar su acción de la insulina. Aquí, por ejemplo, en esta receta gráfica podemos ver que 30 minutos antes del desayuno se debe aplicar 7 unidades de R y 10 unidades de NPH. Si no conozco la teoría, entonces yo podría decir, ok, aplíquese 2 veces, 7 de la R en una zona y 10 unidades en otra zona. Pero no es lo mismo aplicarse 5 veces al día que aplicarse 4 veces al día, porque también tenemos que preservar las zonas de aplicación y también la economía. Entonces, si utilizamos bien la ciencia, entonces esta sería la mejor opción para hacer premezclas en la misma jeringa. Ahora, como también hay personas que reciben grandes cantidades de insulina, como vemos en esta fotografía, por ejemplo, de una persona con diabetes y acromegalia, miren la cantidad de insulina que usa al día de NPH y R. 42 más 18 en el desayuno, 42 más 20 antes del almuerzo, 28 de la N solamente antes de dormir y 16 unidades antes de la cena. ¿Por qué? Porque recibe una terapia a base de corticoides. Entonces tenemos que ir a la par. Esta sería su gráfica. ¿Ve? Esto es una fotografía que a la paciente se le orientó y de esa manera reducimos de 6 aplicaciones día a 4 aplicaciones día haciendo premezclas de insulina. Muy bien, es la misma y en el tema de las insulinas siempre es bueno homogenizar si es que el aspecto de la insulina es blanquecina y algunos llaman lechosa, pero bueno, blanquecina y siempre hay que homogenizar antes de aplicar. Creo que me quedan algunos minutitos. Es importante también observar el pliegue cutáneo para la administración de la insulina. De esa manera aseguramos la fijación de la piel en la zona de aplicación. La postura, la mano para aplicar la insulina ideal es como si tuviéramos un lapicerito. 2 dedos fijos y uno móvil para la autoaplicación de la insulina. De tal manera que no haga el cambio de mano para aplicarse y se mueva todo y genera puntos sangrantes en las zonas de aplicación. ¿Ve? Como vemos en la fotografía, la mejor manera de enseñar para la autoaplicación sería de esa manera como les estoy mostrando. Todos los dispositivos que tenemos en la actualidad vienen, por ejemplo, este lapicero y que ya viene precargado con la insulina, por ejemplo, premezclada, tiene un aspecto blanquecino que hay que homogenizarlo. Así viene primero, observamos en la imagen que está como si tuviera una nubecita en el interior, pero una vez homogenizado con movimientos de rotación entre 15 y 20, logramos homogenizar
y de esa manera colocamos la aguja de doble bisel que viene en un conito y enroscamos hasta sentir cierta dureza y hacemos la prueba de seguridad con 2 unidades o con 1 unidad. Esa prueba de seguridad es para garantizar que hemos colocado bien la aguja. Como son hojas muy finas, entonces tenemos que observar ahí, por ejemplo, que salga una micro gotita en la punta y eso quiere decir que hemos colocado adecuadamente la agujita. Esta vendría a ser la postura de la mano para la aplicación de la insulina con el lapicero, porque se genera más fuerza con el primer dedo, con el dedo pulgar, que con el dedo índice. Entonces, y con el visor hacia adelante, como vemos ahí en esa ventanita dosificadora de insulina. Ahora también hay diferentes estudios donde nos hace referencia de que la insulina también depende de la no contaminación de él. Entonces, en el mundo, como en el Perú, las personas reutilizan sus jeringas y a veces reutilizan porque no cuentan con los dispositivos en la cantidad suficiente. Y reusan entre 3 a 5 veces y eso contaminaría la insulina definitivamente. Y todos mencionan que por comodidad. Ahora, las zonas para aplicar la insulina, para ir terminando esta presentación, son todo el plano abdominal. Dejemos de administrar la insulina en la región deltoidea, porque es una zona de crecimiento más muscular. En cambio, en la zona tricipital, su distribución de tejido adiposo es mayor frente a la zona deltoidea y los glúteos o el vasto externo. Entonces, como vemos en la fotografía, a la niña o la señorita que se le ha pedido el permiso para poder dibujar unos puntitos demarcatorios, es para que aprendamos a cómo debe ser la rotación de la aplicación de la insulina. Aquí también, en un adulto mayor, podemos administrar, o también, miren ustedes, la mejor manera de mostrar es la zona la región tricipital en una persona con un bracito bastante considerable. En las gestantes se puede utilizar hasta el último trimestre, tanto en las zonas laterales, no afectando obviamente la tensión de la piel que se genera precisamente por el crecimiento abdominal por el embarazo. Esto es lo que debemos de evitar, colegas, que es la lipodistrofia, que es la aplicación repetida de veces en el mismo punto de aplicación, lo que limita una correcta absorción de la insulina. La paciente muy bien responsable, pero muy mala recomendación. Quien dio la recomendación no sabía del efecto de la lipodistrofia. Y la lipodistrofia puede causar estos eventos, ¿ve? Y nada conveniente para el tratamiento específico de la persona que que lleva este tratamiento con insulina. Acá, solamente para tener dos planos, al lado izquierdo, una persona que se administra en la insulina con lipodistrofia y al lado derecho una persona, la misma persona en otro momento que se le aplicó en una zona sana. Miren los picos de glucosa. En la zona izquierda tenemos glucosa hasta de 400 sobre 300. En el lado derecho tenemos la misma paciente con glucosas inferiores a 200 o 250, pero con menos cantidad de insulina. Conclusión, hacer rotación de las zonas de aplicación. Y bueno, de los ángulos ya les mencioné, todavía podemos utilizar los 45 grados si tenemos una aguja larga como la de tuberculina, pero si ya empezamos a utilizar jeringas de insulina, entonces el ángulo es a 90 grados. Les agradezco infinitamente su escucha y atención. Y aquí, por ejemplo, unas imágenes en personas delgadas que no hacen pliegue y se aplican, incluso con agujas cortas, puede llegar al plano muscular. ¿Ven? Diferentes evidencias científicas sobre todo lo que he comentado. Antes de retirar la agujita, se aplican con jeringas, hay que contar 5 segundos, no retirar violentamente para formar una pequeña cápsula de insulina en el tejido adiposo y por lo menos de 10 a 20 segundos si utilizamos los lapiceros para aplicar
la insulina. Y finalmente, recomendarles que sí, siempre la cadena de frío para la conservación y almacenamiento de insulina es de 2 a 8 grados, excepcionalmente cuando ya esté en uso. ¿Puedo utilizarlo durante 30 días, el volumen, todo lo que me queda? Sí, pero tengan cuidado, solo es para las insulinas que están en uso, no para las que están en conservación y almacenamiento, que ya lo mencioné anteriormente. Y bien, para recordarles que el 14 de noviembre es el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes, y aquí nosotros, a través de la organización civil, como ustedes bien saben, mi persona y un grupo de colegas fundó la Liga Peruana de Lucha contra la Diabetes y venimos realizando actividades preventivas y educativas a la población, costo cero, pero con gran cheque emocional que venimos cobrando siempre como labor altruista y social. Contribuimos a que la ley, primero, evite la discriminación de la persona con diabetes, por eso que repito, ya no hablo del diabético o la diabética, sino de la persona que convive con la diabetes. Y a manera de conclusión, entonces, las zonas más recomendables para la aplicación de la insulina es todo el plano abdominal, evitar reutilizar las jeringas, las agujas, la rotación evita lipodistrofias y siempre hay que hacer la evaluación, el chequeo de cómo se está administrando la insulina. Muchísimas gracias. Si tuvieran alguna pregunta, encantado de poder este, analizar o discutir o recibir aportes también.